porque los Judas lo que hacen es que te empujan al propósito de Dios. Te empujan al propósito de Dios. Te empujan al propósito de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Diga conmigo, para toda buena obra. Y Hebreos capítulo 4 versículo 12, la palabra dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero hay una versión griega mucho más amplia acerca de este mismo texto bíblico que dice: porque la palabra que Dios habla es viva y activa, y es energética y operativa, y que tiene la capacidad de dividir el espíritu y el alma inmortal. Y esta es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el espíritu. Y dice que esta palabra es tan poderosa que penetra hasta los tuétanos de los huesos, que es la parte interior de los huesos donde se produce la sangre. Imagínate la capacidad que tiene la palabra de Dios. Y yo quiero que demos un aplauso fuerte por esa palabra. Fuerte el aplauso por esa palabra. Pueden tomar sus lugares. En el día de hoy, pláceme compartir con todos ustedes el tema: el poder transformador de la palabra. Dígale al que está a su lado: la palabra tiene el poder para transformar tu vida. Y yo necesito que en el día de hoy usted me preste la mayor atención posible, porque vamos a descifrar un misterio glorioso que se esconde en las escrituras, que se esconde en la palabra de Dios. Porque es de vital importancia que nosotros entendamos que hay verdades poderosas en la palabra, y esas verdades están muchas veces escondidas. Por eso el sabio Salomón en Proverbios capítulo 25 versículo 2 en una ocasión dijo: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. ¿Por qué? Porque Dios se esconde en las sagradas escrituras. Dios se esconde en la palabra. Sus maravillas, sus grandezas, su inmenso poder, su inmensa bondad, su inmensa misericordia están escondidas en la palabra. Y cuando usted como creyente logra descubrir esas profundidades, cuando usted como creyente logra descubrir esos misterios, esas riquezas, eso se convierte en tu herencia. Dígale al que está a su lado: en la palabra de Dios está la bendición. Díselo, díselo. En la palabra de Dios está tu herencia. En la palabra de Dios está lo que tú necesitas. Por eso la misma Biblia dice que cuando tú conoces la verdad de la palabra, esa verdad te hace libre de toda atadura, te hace libre de toda angustia,
angustia, te hace libre de toda enfermedad. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida, esa palabra tiene el poder para quebrantar todo yugo del diablo, porque la palabra de Dios tiene ese poder y esa capacidad. Ahora bien, le dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo: toda la escritura, dije toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pero dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa palabra inspiración es la palabra griega teumateutos, que significa exhalar aliento, dar aliento, infundir, nacer. Es cuando algo comienza a nacer en lo más profundo de tu corazón. Es cuando algo comienza a generarse en lo más profundo de tu mente. Es algo que comienza a causar un efecto positivo en lo más profundo de tu ser. Cuando hablamos de inspiración en el texto griego original, estamos hablando de ideas, estamos hablando de designios, estamos hablando de iluminar el entendimiento. Gloria a Dios. Estamos hablando de mover la voluntad. Cuando Dios te inspira, Él te mueve. Cuando Dios te inspira, Él te traslada de una dimensión a otra. Pero también el apóstol Pablo habla de útil. La palabra de Dios es útil para enseñar. Y esa palabra útil significa que te produce provecho. La palabra de Dios produce provecho. Amén. Gloria a Dios. Y útil para enseñar. Cuando hablamos de enseñanza, hablamos de instrucción. Cuando hablamos de enseñanza, hablamos de doctrina. Cuando hablamos de enseñanza, hablamos de mostrar y enseñar conceptos, preceptos escriturales. No legalismo, no tradiciones de hombre, sino la palabra, la enseñanza de la palabra. Y dice, y quiero poner este fundamento, y dice que también la palabra de Dios, que fue inspirada, es útil para redarguir. Y esa palabra redarguir significa convertir el argumento contra alguien, transformar ese argumento, quizás adverso al propósito y a la voluntad de Dios. Cuando el Señor te redarguye a través de esa palabra, esos argumentos que viven independientemente de Dios y de la palabra comienzan a ser destruidos. Y entonces Dios transforma esos argumentos y te da convicción de su palabra, te da convicción y certeza de lo que la palabra de Dios dice. Y dice que también la palabra de Dios es útil para corregir. Diga conmigo, la palabra es útil para corregir. ¿Y qué significa esto? Significa enmendar lo errado. ¿Cuánta gente está extraviada y está divorciada de lo que la misma palabra establece y dice? Entonces, cuando la palabra de Dios llega a tu vida por revelación, se produce una corrección en lo más profundo de tu ser. Y el Señor comienza a transformar tu manera de pensar, porque la palabra de Dios es lo que hace, cambia tu manera de pensar. Y al cambiar tu manera de pensar, automáticamente va a cambiar tu manera de vivir, va a cambiar tu manera de ver las cosas. Es la palabra corregir. Diga corregir. Corregir. También esta palabra significa advertir, amonestar, reprender, enderezar. Hay gente que están torcidita muchas veces en la iglesia y no quieren que la corrijan y no quieren que la amonesten. Y cuando alguien le amonesta, entonces se sienten mal. Amén. Y dicen, por aquí me queda más cerca, me voy.
siempre andarán torcidas y torcidos. Porque lo que te va a enderezar se llama la palabra. Lo que te va a cambiar se llama la palabra. Lo que hará que tú crezcas se llama la palabra. La gente está cansada de escuchar palabra de hombre. Diga, estoy cansado de escuchar palabra de hombre. Yo quiero escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es que me va a empoderar. La palabra de Dios es que me va a llevar a un nuevo nivel. La palabra de Dios es que me va a llevar a un nuevo nivel de revelación. Amén. Gloria a Dios. Esa palabra corregir también significa rectificación. Porque la palabra de Dios te cambia el disco duro de tu mente. La palabra de Dios te cambia el disco duro de tu computadora mental. Porque hay gente que quieren lo nuevo de Dios, pero no quieren abandonar lo viejo. Hello. ¿Cuánto quieren lo nuevo de Dios? ¿Cuánto quieren lo nuevo de Dios? Dígale al que está a su lado, para tú recibir lo nuevo de Dios, tienes que dejar lo viejo. Ha llegado el tiempo de que eche fuera esos conceptos preconcebidos. Ha llegado el tiempo de que eche fuera esa religiosidad. Ha llegado el tiempo de que eche fuera esa doctrina que te enseñaron de años, pero que no están basadas en la palabra de Dios. Dígale al que está a su lado, abandona lo viejo. Dale una patada a lo viejo. Ha llegado el tiempo de que te llenes de la palabra. De que te llenes de la palabra. Porque la palabra de Dios te va a llevar a nuevos niveles. La palabra de Dios te va a llevar a nuevos niveles de bendición. Llénate de la palabra en el día de hoy. Llénate de la palabra. Estoy casi predicando. Pero también esa palabra corregir es la palabra reforma. Diga reforma. Dígale al que está a su lado, Dios te trajo a este ministerio, a esta casa, para reformarte. Y hay gente que tienen que comenzar a desaprender para comenzar a aprender. Dígale al que está a su lado, tiene que desaprender y como un niño comenzar a escuchar instrucciones, comenzar a aprender. Olvídate de lo que te enseñaron hace mucho tiempo en la escuela bíblica en tu país. Olvídate de lo que te enseñaron en la iglesia anterior. No, porque en aquella iglesia se hacía de esta manera, de esta forma. No, ya tú no estás en aquella iglesia, tú estás en esta casa. Tú estás en esta casa. Cambia tu mentalidad. Amén. Gloria a Dios. Pero la palabra de Dios también es útil para corregir, pero también para instruir. Diga, instruir. Instruir. Hay personas que quieren de todo menos instrucción. Hay personas que quieren que Dios la bendiga financieramente, pero no quieren educarse. Mira, hay gente que Dios la quiere bendecir, porque ya esas bendiciones ya existen y Dios la quiere dar. Pero Dios dice, hasta que no coja la visión, hasta que no entienda lo que tiene que entender, yo no puedo darle esa bendición. Porque no ha madurado, no ha crecido, es un niño. No sabrá qué hacer con la bendición. Entonces quieren que Dios le bendiga y le lleve al próximo nivel, pero no quieren recibir instrucciones, porque a ellos les gusta andar como chivos sin ley, que nadie le diga nada y que nadie le corrija. No les gustan organizarse. Diga instrucción.
del griego, esto significa que la palabra lo que hace es que te comunica sistemáticamente ideas. Ahora, ¿cuáles ideas? Las ideas de Dios. Porque en la palabra de Dios están los pensamientos de Dios. Cuando usted quiera saber lo que Dios piensa de usted, vaya a la Escritura, vaya a la palabra de Dios. Los pensamientos de Dios no se encuentran en ningún otro libro. Los pensamientos de Dios se encuentran en la palabra. No es un libro filosófico, no es un libro de psicología ni de psiquiatría, no es en un libro de motivación personal, no son ideas de hombres. En la palabra de Dios están las ideas de Dios. Lo que hará que tú tengas una vida cristiana victoriosa es en la palabra instrucción del griego. Dios te va a comunicar su idea de forma sistemática. Dios te va a impregnar su conocimiento. Dios te dará a conocer sus pensamientos. Y cuando Dios te dé a conocer sus pensamientos, tu mente, tu pensamiento va a desaparecer. Y entonces tú vas a adquirir otra mentalidad. Y es la mente de Cristo. Diga, la mente de Cristo. La mente de Cristo. La mente de Cristo. Y tú vas a comenzar a andar en el entendimiento y en la revelación. Porque hay gente que dicen, yo tengo la revelación, pero no tienen nada. Porque andan conforme a sus propios criterios, andan conforme a sus propios pensamientos, andan conforme a sus propios ideales. Y dicen, varón, yo estoy en victoria, yo estoy bendecido. Pero están viviendo como un pobre diablo. Con la boca dicen una cosa, pero entonces en su vida es otra. Dicen, yo estoy en victoria, yo estoy en bendición. Y casi su hogar se está divorciando, se está separando. Yo estoy en victoria, yo estoy en bendición. Y tienen deudas y no encuentran cómo pagarla. Entonces hay una contradicción. Hay una contradicción. Le deben a cada santo una vela, como decimos en la República Dominicana. ¿Hay dominicanos aquí? Gloria a Dios. ¿Hay salvadoreños aquí? Amén. Hay nicaragüenses, mexicanos. Amén. Hay de todo. Yo espero que me entiendan. Diga, la palabra de Dios tiene tanto poder, tiene tanta autoridad, que te saca del lugar de la escasez y te lleva al lugar de la abundancia y de la sobreabundancia. La palabra de Dios tiene tanto poder que te saca de la oscuridad. Oscuridad es ignorancia. Oscuridad es falta de conocimiento. Oscuridad es falta de revelación. Pero la palabra de Dios tiene tanto poder que te saca de la oscuridad, te saca de la ignorancia y te lleva a la luz, te lleva a la revelación. Y cuando tú andas bajo la revelación de Dios, entonces se produce el milagro. Alábale que Él vive, alábale que Él vive, porque la palabra de Dios tiene el poder para hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios tiene el poder para hacer prodigios y señales. Por eso es que Dios es su palabra. Dice el escritor a los Hebreos que Dios, con la palabra de su poder, constituyó, formó el universo entero, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Diga, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Porque Dios es espíritu, Dios es invisible. Nadie puede ver a Dios. De la única forma que usted puede ver a Dios es con los ojos de la fe. Moisés vio a Dios
con los ojos de la fe. Dice que se sostuvo como viendo al invisible. No hay manera de usted ver al invisible al menos que no sea con los ojos de la fe. Ahora, la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. No hay manera de tener fe al menos que usted no escuche la palabra. Hay una relación entre el Dios invisible y la palabra. Y hay una relación y una conexión entre la palabra de Dios y la fe. No hay manera de usted tener fe si no escucha la palabra de Dios, si no recibe la palabra de Dios. Ahora, es imposible que agrademos a Dios si no tenemos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es premiador, galardonador de los que le buscan diligentemente. De manera que la fe es una fuerza. Amén. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la sustancia de las cosas que esperamos, la realidad de lo que no vemos. Dígalo conmigo: la fe es la sustancia de lo que esperamos, la realidad de lo que no vemos. ¿Cómo funciona eso? De la siguiente manera: la fe lo que hace es que traes a la existencia lo que no existe. Y le voy a descifrar un código muy profundo. Y es lindo escucharlo, pero más poderoso es vivirlo y experimentarlo. Y es que la palabra que nosotros portamos tiene la capacidad y el poder para crear. Lo voy a volver a repetir. Diga: la palabra que portamos tiene el poder para crear, para traer a la existencia lo que no existe. Ahora, ¿cuál es esa palabra que está en nosotros que trae a la existencia lo que no existe? O la palabra de Dios. En el principio, los hombres de Dios usaban las palabras para crear más que para comunicar. Cuando usted analiza el libro de Génesis, cada vez que Dios abría su boca para traer a la existencia lo que no existía. Y dijo: Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios: sea la luz, y trajo Dios la luz a la existencia. Y dijo Dios: produzca la tierra toda clase de ser viviente. Y la tierra recibió la orden y comenzó a producir toda clase de ser viviente. Y dijo Dios: que el mar produzca peces. Y el mar comenzó a producir toda clase de peces y toda clase de ave. Alábale si puede. ¿Sabe por qué? Porque en el principio Dios nos dio la palabra para traer a la existencia lo que no existía, lo que no existía, lo que no existía. Pero hoy la iglesia ha perdido de vista ese misterio y hablamos más y creamos menos. Y nuestro vientre se sacia del fruto de nuestros labios. De vista la capacidad de desatar la palabra, de creer lo que la palabra dice. Le estamos creyendo más a los hombres, por eso estamos detrás del sistema de los hombres y no estamos creyendo a Dios. Nos estamos identificando más con lo que los hombres están diciendo que con lo que la palabra de Dios está diciendo. Jesús usó la palabra constantemente.
Y en una ocasión, el siervo de un centurión estaba gravemente enfermo. Y no solamente estaba gravemente enfermo, sino que la palabra misma dice que estaba siendo atormentado por demonios. Tenía varios problemas. Estaba enfermo, pero también estaba atormentado. Y fue tras Jesús. El centurión fue tras Jesús, porque el centurión amaba a su siervo, porque era un siervo leal, era un siervo fiel, era un gran servidor. Y fue donde Jesús. Y cuando se acerca a Jesús, le dice a Jesús: yo quiero que tú vayas a mi casa, porque tengo un siervo que está enfermo y yo quiero que tú vayas y lo sane. Él está siendo muy atormentado. No encuentro qué hacer. La desesperación que yo tengo es muy grande. Y la palabra afirma que Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Pero mientras van caminando a la casa, la unción de Dios se manifestó. ¿Sabe por qué? Porque donde Jesús se movía, con él se movía una atmósfera de milagros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios crea esa atmósfera. La palabra de Dios crea esa unción. Y mientras ellos van caminando, el mismo centurión, que no era judío, era gentil, sintió esa atmósfera, sintió ese poder y se sintió descubierto. Se sintió el hombre más miserable del mundo. Se sintió indigno de recibir un milagro. Se sintió como un pecador. Y dijo: no soy digno de que entre a mi casa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y si él no era digno para recibir el milagro y lo recibió, ¿cuánto más usted? Porque antes nosotros éramos indignos. Diga, antes de yo recibir a Cristo, yo era indigno, porque estaba separado de Dios. El pecado me separaba de Dios. Pero el día que yo recibí a Cristo, el Señor me justificó. Siendo yo culpable, me declaró inocente. Y ahora yo soy digno, no por mi justicia, sino por la justicia de Cristo en mí. No por mi justicia, sino porque el justo vive en mí. Pero hay un código que el centurión recibió. No soy digno, no soy digno de que entre a mi casa. Di la palabra y mi criado sanará. Wow. Eso hizo que Dios se detuviera. Porque hay expresiones, hay palabras, hay oraciones, hay un tipo de adoración que hace que Dios deje de hacer todo lo que está haciendo para prestarte atención. Hello. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale al que está a su lado: ha llegado el tiempo de que tú hagas que Dios te preste atención. Que tu adoración haga que Dios se detenga. Que tu clamor haga que Dios se detenga. Que el hambre que tú tengas de Él haga que Él te preste atención. Haga que Él te preste atención. Oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria. Porque fe mueve la ay, 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 ay. Huita la ramanda, la ramasaya. Fe hace que la mano de Dios se mueva a tu favor. No soy digno de que pase a mi casa. No soy digno de que entre a mi casa. Di la palabra. Di la palabra. Y mi criado sanará. Y Jesús se detuvo y le dijo: wow, cuán grande es tu fe.
ni en Israel he hallado tanta fe. En otras palabras, este hombre tenía una gran fe, porque en la Biblia habla de hombre de poca fe y también habla de hombre de gran fe. Este hombre tenía una gran fe. Y sabe que Jesús le dijo: así como tú has dicho. No como él dijo, sino como el centurión ha dicho. Así como tú has dicho, así será hecho. Por cuanto te llegó la revelación del poder que hay en mi palabra, lo que tú digas será hecho. Lo que tú digas será hecho. Lo que tú digas será hecho. Cuando tú eres capaz de crear o de traer a la existencia lo que no existe, eso se llama la fe de Dios. Dice en Marcos 11, 23 y 24: tened la fe de Dios. Una cosa es tener fe en Dios y otra cosa es tener la fe de Dios. Porque la fe de Dios es la clase de fe que Dios tiene. Y esa fe es creadora. Crea puentes en pies planos. Endereza los huesos. Pone órganos nuevos. Desaparece la diabetes aunque tenga obesidad. Los médicos dicen que la obesidad es una enfermedad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero cuando tú te mueves en esa fe sobrenatural, la presión arterial desaparece, la obesidad desaparece, la glicemia desaparece, la artritis desaparece. Y también el sobrepeso desaparece. Todo se alinea. Todo se alinea. Dígale al que está a su lado: esa es la clase de fe que Dios tiene. Es una fe sobrenatural. No estoy hablando de cualquier fe. Estoy hablando de una fe transformadora. De una fe que cambia tu estilo de vida. De una fe que cambia tu familia. De una fe que cambia tus finanzas. De una fe generadora de recursos ilimitados. Y esa fe está dentro de nosotros, porque la misma palabra afirma en Romanos capítulo 12 versículo 3 que a cada uno de nosotros Dios le ha dado una medida de fe. Diga conmigo: yo tengo una medida de fe. Levanten sus manos los que tienen una medida de fe. Todos. No podemos culpar a Dios por nuestra falta de fe. El culpar a Dios por nuestra falta de fe es ignorancia, porque a cada uno de nosotros Dios le ha dado una medida de fe. Ahora bien, es tu responsabilidad hacer que esa fe crezca. Es tu responsabilidad hacer que esa fe se incremente. Es tu responsabilidad hacer que esa fe funcione. Dígale al que está a su lado: hay que pasar de la teoría a los hechos. Dígalo, hay que pasar de la teoría a los hechos. Hay que orar por los enfermos para que los enfermos sean sanados. Hay que orar por los cautivos para que los cautivos sean liberados. La iglesia de hoy no quiere orar por los enfermos. La iglesia de hoy no quiere orar por los cautivos. No quiere orar por los oprimidos.
Dígale al que está a su lado: Dios te va a entregar la victoria, pero tiene que hablar palabra de fe, porque la palabra de Dios está viva y eficaz. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice: la palabra de Dios es viva y activa. Amén. De manera que esa palabra tiene energía. Diga: energía. Energía. Y cuando la palabra de Dios llega a usted, esa palabra es capaz de cargar tus baterías internas, aviva tu espíritu, te da la capacidad y la habilidad para poder caminar en la plenitud de Dios. Cuando esa palabra viene de lo alto y entra a tu espíritu, entonces usted comienza a pensar de manera distinta. Y usted comienza a decir: ya yo no soy un esclavo, yo soy el hijo de Dios. Ya yo no soy un ciudadano de segunda clase. No. Yo soy el hijo de Dios. Ya yo no ando en miseria ni en pobreza. Yo soy el hijo de Dios. Soy el hijo de Dios. Diga: adiós pobreza. Dígalo: adiós pobreza. Adiós miseria. Adiós miseria. Ya yo no soy el menesteroso. No. Ya yo no soy un analfabeto espiritual. No. Ahora soy el hijo de Dios. 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 Amén. Esa palabra tiene la capacidad de dividir tu espíritu y tu alma. Dios, cuando nos creó a nosotros seres tripartitos. Somos una tricotomía: espíritu, alma y cuerpo. En algunos seminarios teológicos se habla de tricotomía, y en otros se habla de discotomía. Algunos dicen que somos espíritu y cuerpo, y otros dicen somos espiritual mi cuerpo. Pero es importante que analicemos la palabra conforme a las escrituras. Y la Biblia dice que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Diga: yo soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Ahora, el espíritu y el alma son inseparables. El espíritu y el alma no se pueden separar. Pero, hay un pero. La palabra de Dios tiene tanto poder que divide el espíritu y el alma con un propósito, y es la palabra griega merismo, línea divisoria. O sea, cuando la palabra de Dios se desata desde el altar, la palabra de Dios produce una línea divisoria entre el espíritu y el alma y la separa. Ahora, ¿con qué propósito la palabra de Dios separa el espíritu y el alma? Con el propósito de transformarte. Le voy a explicar brevemente cómo Dios nos transforma, cómo Dios opera a través de su palabra para transformarnos. La palabra, cuando tú la escuchas con fe, produce esa línea divisoria, y el espíritu y el alma se separa por la palabra, porque el espíritu no peca. El espíritu que ha nacido no peca, porque la simiente de Dios está morando en él y no puede pecar, y al pecado le dice no. El alma es la que peca, porque en el alma está el asiento de tu personalidad. En el alma está el asiento de tus emociones. En el alma está el ego. En el alma está la egolatría. En el alma está los malos pensamientos. En el alma está tu propia identidad.
tu propia personalidad. Es por eso que muchas veces el alma hasta se resiste y no quiere alabar a Dios. Por eso en una ocasión David tuvo que darle razones a su alma y decirle a su alma: alma mía, tú le tienes que alabar. No olvide los beneficios que hay en la alabanza. No te olvides de los beneficios que hay en la adoración. Así que alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová. Oh alma mía, tú le tienes que alabar. ¿Por qué? Porque el alma se revela muchas veces contra todo lo de Dios. Entonces la palabra de Dios, cuando llega a tu espíritu, que produce esa división y traza esa línea divisoria, la traza para tratar directamente con tu alma. Y la palabra comienza a quebrantar tu alma, porque Dios usa la palabra como martillo. Hello. Diga: la palabra de Dios es martillo que quebranta la piedra. Entonces la palabra de Dios va a comenzar a quebrantar tu alma. Esa palabra quebrantamiento del griego tiene aproximadamente 14 significados. Y la palabra quebrantamiento significa quebrar, significa destruir, significa romper, partir en pedazos, volver añicos, triturar, significa desbaratar, significa debilitar las fuerzas. Eso es lo que hace la palabra. Comienza a debilitar las fuerzas y comienza a sustituir lo que a ti te gusta por lo que a Dios le gusta. Porque hay cosas que a nosotros nos gustan, pero que desagradan a Dios. Hay un montón de cosas que a ti y a mí nos gustan en la carne, pero que desagradan a Dios. Entonces la palabra de Dios, cuando se levanta desde el altar, produce esa división y separa el espíritu y el alma, y comienza la palabra a confrontar todas aquellas cosas que viven divorciadas de la palabra de Dios. Y tú comienzas a decir: pero el pastor, ¿cómo que sabía lo que yo estaba haciendo? El Señor me está hablando directamente a mí, porque la palabra produjo esa división y comienza a martillarte, porque es un martillo que quebranta la piedra. Y comienza Dios a quebrantar todas aquellas cosas que están en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y comienza a martillar el adulterio y martilla la fornicación. Adulterio, fornicación, envidia, mentira, engaño. Todas esas cosas la palabra comienza a confrontarla. Y luego que la palabra te purifica, te liberta, te limpia, esa misma palabra unifica nuevamente tu espíritu y tu alma. Y ahí usted se convierte en un hombre espiritual. Pasa del grupo de los carnales al grupo de los espirituales. Porque en la iglesia, diga conmigo, en la iglesia hay varios grupos. Están los grupos carnales y están los grupos espirituales. Hay hombres y mujeres espirituales en la casa, pero hay hombres y mujeres carnales también en la casa. Y también hay hombres y mujeres naturales, que son aquellos que todavía no han recibido a Cristo y no han nacido del agua y del Espíritu. Son visitantes, pero no han nacido de nuevo. Y por cuanto no han nacido de nuevo, no entienden las cosas que son de Dios. ¿Te das cuenta? Hello. Pero también en la iglesia hay otros 3 grupos, y son los siguientes. Están los incrédulos. Diga conmigo: los incrédulos. Los incrédulos. Los incrédulos. Están los creyentes. Y hay otro grupo que está en la palabra. Se lo voy a buscar para que no piense que es un invento mío. Hello. San Juan. Esto no estaba en el libreto.
No estaba en el bosquejo, pero lo voy a desatar aquí hoy. San Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante. Porque cuando la palabra de Dios se está predicando, se revela la identidad de estos tres grupos que vamos a mencionar. Dígale al que está a su lado, uy, 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 uy. San Juan 6:60 dice: al oír que la palabra, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque a la gente lo que le gusta es que le hablen de prosperidad. A la gente lo que le gusta es que le hablen de crecimiento, de incremento. A la gente lo que le gusta es que le profeticen que la bendición viene de camino, o que ya está ahí, ya está, y agárrala, atrápala, captúrala. Pero cuando a la gente se le comienza a predicar la palabra y se le comienza a formar con la palabra y a decirle: tú estás mal, no es así, entonces a la gente se le mete el diablo. Vamos a verlo. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: sus discípulos estaban murmurándose, porque siempre la gente murmura, siempre, eso es inevitable. Les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Ahí está el grupo de los incrédulos. Porque los incrédulos muchas veces están sentados en la silla y se gozan con la alabanza, y se gozan con la adoración, y hasta ofrendan y hasta diezman, y muchas veces hasta exhortan la ofrenda y predican, hacen de todo los incrédulos, pero no le creen a Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído. Ahí está el grupo de los creyentes. ¿Cuántos son ese grupo? ¿Cuántos son de ese grupo? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Viene un tercer grupo, agárrese de la silla. Y Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Viene el bombazo ahora. 3 grupos: los incrédulos, los creyentes y los diablos. Pero ahora oye la revelación que hay aquí. El Señor escogió a 12 y de los 12 también escogió al diablo. Ay, ay, ay. Pero ¿por qué el Señor hace ese tipo de marioneta y de cosas?
Es que el diablo te hace falta. Dígale al que está a su lado: tú necesitas un Judas y lo necesita desesperadamente. ¿Sabe por qué? Porque el Judas es el que va a hablar de ti. El Judas es el que te va a criticar. El Judas es el que se va a levantar. El Judas es el que te va a atacar constantemente. Tú necesitas un Judas para que te active. ¿Sabes por qué? Porque los Judas lo que hacen es que te empujan al propósito de Dios. Te empujan al propósito de Dios. Te empujan al propósito de Dios. Así que dígale al que está a su lado: a los Judas no se les saca de la iglesia. Díselo: a los Judas no se le habla mal, no se le ataca. A los Judas se le ama. ¿Cómo va a ser, pastor? Sí, ama al Judas. Eso no es masoquismo, déjame decirte. Eso es propósito. Es Dios haciéndote crecer. Es Dios haciéndote madurar. Es Dios para que tú entiendas su propósito. Dígale al que está a su lado: nunca te levantes en contra de un Judas. Los Judas son indispensables. Los Judas son necesarios. Al Judas no hay que matarlo, no hay que atacarlo, porque ellos en cualquier momento se ahorcan solo. Diga: se ahorca solo. Los Judas se ahorcan solo. Dígale al que está a su lado: tiene que desatar la palabra. Díselo, díselo, díselo. Tiene que desatar la palabra. Tiene que vivir conforme a la palabra. La palabra de Dios cambia. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios cambia tu rumbo. La palabra de Dios cambia tu destino. Y yo quiero que usted se ponga de pies. Póngase de pies. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Si la palabra de Dios no cae, entonces no va a producir muerte espiritual. Amén. Hay que morir a tu propia identidad, a tu propia personalidad, a tus propias intenciones, a tus propios deseos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Comienza a glorificar a Dios. Comienza a glorificar a Dios. Oh, adora a Dios. Dile: Señor, necesito la palabra. Dile: Señor, necesito sanidad. Dile: Señor, necesito liberación. Necesito que me cambie, que me transforme, que cambie mi estatus. Necesito más de ti, más de tu gloria, más de tu presencia, más de tu poder. Oh, levanta tus manos. Levanta tus manos y comienza a adorar a Dios. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Comienza a adorar a Dios. El miércoles pasado, más de 25 personas fueron tocadas y sanadas. Fueron tocadas y sanadas. Levanten las manos los que tuvieron el miércoles pasado. Wow. Todo el que vino enfermo en el día de hoy y necesita un milagro en su cuerpo físico, le voy a pedir que pase corriendo aquí al altar. Pasa. Pasa, pasa al altar. Todos aquellos que necesitan un milagro de parte de Dios, que pase al altar. Dios te va a tocar. Dios te va a tocar. Créelo con todo tu corazón. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Vamos a comenzar una adoración. Levanta tus manos.
Levanta tus manos. Aleluya. Ahí Dios te va a tocar. Oh Espíritu de Dios. Ahí Dios te va a tocar. El Sí, Espíritu Señor. de Dios te va a tocar. La unción de Dios Aleluya. te va a tocar. Oh, La unción gracias, de Dios Señor. te va a tocar. Se va toda Oh, dolencia. sí, Señor. Se va toda enfermedad. Se va toda angustia. Tiene tu espíritu que cuando me toca me hace temblar. Cántaselo. Cántaselo, cántaselo. Tengo que llorar. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Que voy a desmayar. Oh, sí, Adora a Dios, adora a Dios. Aleluya. Sí, Señor. No hay aquí en la tierra con qué comparar. Adora a Dios ahí. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y a veces en mi afán, Ya Dios comenzó a sanar ahí. creo que ya no estás. Yo vuelvo Ya Dios y te comenzó a sanar. siento, y te siento. Hay milagros creativos. Cuando me tocas y cuando Hay me milagros tocas, creativos. con tu Santo Espíritu yo lo Hay milagros creativos. estoy viendo. Padre, te adoramos. Te bendecimos. Te pido que tú comiences a tocar los cuerpos. Toda enfermedad se va. Toda dolencia se va. Toda atadura en los cuerpos se va ahora. En el nombre de Jesús. No te puedo Llévate ahora mirar. toda enfermedad, todo dolor. Ahí está el toque. No ha llegado el momento. Y a veces en mi afán, Fuego. Fuego. Se va tu dolencia. pero Te toca Dios, te toca Dios, te toca Dios. Te toca Dios. Te toca Dios. Te toca Dios. Fuego. y cuando Fuego. me tocas, Fuego. con tu Santo Te toca Dios. Espíritu, Fuego. yo lo canto y viento. Y es que cuando Fuego. Y es que cuando me tocas Fuego. con tu Santo Espíritu, Fuego. no te puedo mirar, Pon tu mano derecha donde está la enfermedad, ni te puedo donde está la dolencia. tocar. Ahora pon tu mano derecha. No ha llegado Se va el dolor. Se va la enfermedad. Se va. Y hay veces en mi afán Eres libre en Se el va. nombre de Jesús. creo que ya tú no estás, Pero vuelvo y te siento. Dios te toca. Y es que cuando Fuego. me tocas, Dios te toca. Más. yo Toca. lo canto y Tócala. Dios te toca, Dios te toca, Dios te toca. Más, 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 más. Fuego. Fuego. Eres libre en el nombre de Jesús. Fuego. Eres libre en el nombre de Más. Jesús. Fuego. no te puedo mirar.
Tocó la unción. Veo que ya tú ¡Fuego! y te siento. Es que cuando me toca, Ay, 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 ay. Ahí está Dios tocando. Ahí está Dios tocando. yo no Ahí está Dios tocando. estoy Ahí está Dios tocando. ¡Fuego! Jesús. Jesús. Solo canto y tiemblo. Mira, 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 mira cuánta sanidad. Mira, mira, mira cuánta liberación. Yes. Yo lo Sanidad. canto y